Tenemos con nosotros el piloto Francisco Díaz, él es presidente de la Asociación Dominicana de Aviación General, ADAC, y con él vamos a hablar de este terrible accidente. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, ¿cómo me escucha? ¿Cómo estamos? Te escuchamos bien, bienvenido a Voz Vespertina. Muchas gracias. Francisco, pasemos inmediatamente a este evento que ha impactado a la sociedad dominicana, que es el accidente de este avión en las proximidades del Aeropuerto Internacional de las Américas. Y siempre que suceden estos accidentes, sobre todo cuando son vuelos comerciales, la gente se identifica, se refleja. Me puede pasar a mí, la gente dice. Y siempre he visto estudios que demuestran que es más seguro viajar en avión que incluso viajar en un vehículo terrestre. Entonces, yo quisiera que empezáramos por tú decirnos si es muy común esta tragedia en vuelos comerciales de la República Dominicana, aunque sean vuelos privados, pero ¿tú me entiendes? No es muy común. La República Dominicana tiene una aviación general, que es como se definiría la aviación comercial más pequeña, que no es la de transporte de línea aérea. Tiene una aviación general bastante activa. Hay bastante movimiento de aviones privados moviéndose en todo el país, y eso es a diario. Y la última vez que hubo una de esta envergadura, la verdad no tengo la fecha, pero hace años. Aló, Francisco, ¿no me escuchas? ¿Nos escucha, Francisco? Estamos experimentando problemas técnicos. ¿Estás ahí, Francisco? Está ahí. Sí. Pero podemos garantizarle a la población, sobre todo a la dominicana, que este tipo de siniestro no es muy común, que es perfectamente seguro viajar en avión. Así es, como nos dice, la estadística está totalmente a favor de la conclusión de que los aviones son el mejor método de transporte. Así es. Mira, Francisco, este caso, este accidente, este lamentable accidente que ocurrió ayer, danos las características, porque fue aunque fue un avión comercial, fue un avión pequeño, ¿verdad? Un Gulfstream. Un Gulfstream, una avioneta. ¿Y qué fue lo que se sabe algo de la investigación que se está dando de las causas que provocaron este siniestro? Se está hablando de un problema en el tren de Mira, aterrizaje. Normalmente luego de un accidente habrá muchas teorías y la mayoría estarán equivocadas. Eso es lo típico. Y uno cree que ya esa es la causa, muchas veces termina no siendo algo importante en la investigación. Entonces es muy temprano para tener una idea de exactamente qué pasó o por dónde se va a ir. Creo que lo profesional aquí es esperar que la comisión investigadora termine su reporte y lo publique, y de ahí entonces la aviación dominicana aprender los errores y mejorar, haya que mejorar. Francisco, yo opino igual que tú. De hecho, yo recuerdo el accidente aéreo donde murió Kobe Bryant, yo lo citaba ahorita. Tardaron un año, algo más de un año, para establecer que fue un error humano del piloto. Casi un año. Una estrella de la NBA, una investigación, una empresa de aviación importante en Estados Unidos, se tardó algo más de un año. Ahora, quizás pudiéramos hablar de cosas sin caer en el error de querer establecer causa. Por ejemplo, el protocolo. Vimos la ruta del avión cuando salió del aeropuerto Joaquín Balaguer en El Higüero, y que inmediatamente salió del aeropuerto la ruta traza que el piloto, al parecer, intentó devolverse, hizo un círculo y luego tomó la ruta hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿Qué es lo que dice el protocolo cuando sucede un evento, que se tiene una avería importante y hay que hacer un aterrizaje de emergencia? Mira, no hay un protocolo que te diga que tienes que aterrizar allí o allá. Eso es algo que queda mucho a la discreción del capitán o de la capitán. Creo que
lo que en vez de tratar de entender por qué hicieron giro, que mucha gente preguntando lo mismo, lo que debemos de hacer es analizar la naturaleza humana. Cuando uno despega, uno está en uno de los momentos más saturados. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, uno generando energía, pero está todo moviéndose muy rápido y cualquier problema, cualquier cosa que falle, que da alarmas, va a crear shock, va a crear un momento en el que el ser humano entender qué está pasando. Si usted el avión de US Airways que cayó en el Hudson, los primeros 3 o 4 segundos luego de que ellos chocaron con los pájaros, ellos estaban, ¿verdad? Entonces, creo que debemos darle poner eso en la pero, bueno, la naturaleza humana siempre es regresar a la que se salió. Normalmente la mayoría de los pilotos, esa será su primera reacción. Si a mitad tú deduces que irte a las Américas es una mejor opción, pues se declara emergencia, la regulación te da toda la libertad al capitán a decidir cuál es el mejor. Y si ellos deciden que las Américas será mejor, pues eso lo saben ellos que estaban ahí. Qué buen ejemplo ese del aterrizaje en el Hudson, que de hecho se hizo una película con Tom Hanks al respecto. Y yo recuerdo en el recuento de la película, que uno sabe que a veces le dan más drama de la cuenta, pero respetaron ciertas cosas. Se quería imputar al piloto que le daba tiempo de llegar al aeropuerto y no tenía que hacer ese aterrizaje, pero luego en simuladores se demostró que verdaderamente era la opción más segura, haber hecho lo que hizo. Ahora, yo quisiera preguntarte, Francisco, la calidad de los pilotos dominicanos comparados con otros pilotos de la región es elevada, ¿verdad? No cualquiera puede ser piloto y aquí se cumplen los estándares internacionales para eso. Bueno, ¿qué le digo? Los profesionales son profesionales que son buenos o malos sin ver de dónde vienen. El dominicano es muy trabajador, es muy dado, y la aviación es una industria que requiere bastante dedicación. Hay constantemente estudiando, hay que estar constantemente pasando exámenes, pruebas, simuladores, y todos los pilotos dominicanos que yo conozco en República Dominicana y aquí en Estados Unidos han sido exitosos, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo volé mucho tiempo en Chile, yo fui piloto de la en Chile y habíamos dominicanos allá y ninguno tuvimos problemas, fuimos todos exitosos. Así que creo que estamos bien. Yo lo que sí critico es, en República Dominicana tenemos como de primer mundo y tercer mundo. Tenemos aeropuertos muy lindos de buen mundo, pero a veces tenemos una cultura como de desviación de la norma. Usted sabe que, por ejemplo, el dominicano se estaciona debajo, dice no estacione. La gente se va desviando de lo que se supone que debe de hacer. Y eso se convierte en el día a día. En la aviación pasa lo mismo, en la aviación dominicana, y eso no debe ser. Debemos siempre tener una cultura de seguridad operacional, que es de las autoridades, de las empresas, de los sindicatos, etcétera, porque la aviación uno debe ser muy disciplinado, uno debe estar muy preparado y debe de seguir las reglas que se han escrito con sangre. Así es. En este accidente yo espero que en este accidente haga una revisión profunda, no solo de la tripulación y el avión, sino también de la empresa, del operador y de la cultura en general de aviación, de seguridad operacional. Eso es muy importante, Francisco. Pero una cosa, durante esta pandemia, durante la pandemia del COVID-19,
existieron muchos de los vuelos durante el 2020 y el 2021 fueron cancelados. Ha habido una enorme reducción de la cantidad de vuelos, del uso de los aeropuertos. Porque antes de la pandemia el aeropuerto de Punta Cana era un vuelo, llegaba un vuelo cada minuto, llegaba un vuelo nuevo, según decían. Era el vuelo de mayor circulación en el área del Caribe. Pero hemos visto que después, durante la pandemia, y debido a todo esto, hubo un enorme descenso. ¿Cómo cómo han afectado a los pilotos, el equipamiento, los aeropuertos? ¿Cómo ahora que se han reabierto de nuevo todos los países y los vuelos han empezado a volver a ver vuelos? Mira, ha habido un atasco grande en todo lo que tiene que ver con entrenamiento. Como usted bien dice, hubo un freno total en la aviación de pasajeros. La aviación de carga siguió volando y en realidad se estuvo mucho más alta que antes, porque la carga fue primordial para mantener los países conectados, ¿verdad? Pero la aviación de pasajeros sí tuvo un freno casi total. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros los pilotos cada cierto tiempo tenemos que pasar simuladores, chequeos, etcétera. Eso es cada 6 meses. Y tenemos que tener 3 aterrizajes cada 90 días. Cuando eso se vence, usted tiene que, en vez de volver directo al avión o al simulador, tiene que pasar un entrenamiento. Y mientras dure fuera, más largo es el entrenamiento para regresarlo a la línea. Entonces, ¿qué pasa? Las aerolíneas, las empresas tienen un presupuesto para eso, tienen un entrenamiento. Esto, 90% de tus pilotos se vencieron y ahora todo regresó de repente. No vas a tener la logística para reentrenar a ese 90% de los pilotos de forma rápida. Entonces, por eso es que ustedes ven muchas cancelaciones de JetBlue, de Spirit, de gente quejándose, de American, etcétera. Pero a nivel logístico hay un impacto enorme. Va a tomar años reentrenar a toda esa gente. Bueno, interesante esas informaciones que nos están dando. Francisco, ¿qué tiempo dura un piloto para entrenarse desde cero y que tenga licencia para volar una aeronave? ¿Cuál es el tiempo estimado de esa preparación, de esa formación? Pues depende del tipo de aeronave. Ustedes jocosamente hablaban al principio de avioneta que se explica ayer. El término avioneta es un término que utilizamos normalmente para referirnos a aviones de hélice, ¿verdad? Eso era un jet, ¿verdad? Entonces yo no le llamaría avioneta, le llamaría eso, jet, es un jet corporativo, ese sería el término normalmente usado en la industria, ¿verdad? Y luego tenemos aeronaves más grandes ya de transporte de línea aérea, transporte de carga, etc. Para volar una aeronave pequeña, una avioneta de motor, solo, un estudiante puede hacerlo a los 30 horas de vuelo, 20 horas de vuelo. Usted solo en la avioneta. Eso es parte del entrenamiento, ¿no? Para ya llevar pasajeros, tiene que tener el piloto privado, que ya le requiere de 40 a 60, pero no más a 80. Eso es un ya luego, yo diría, para volar de forma corporativa en un sitio como el IDOSA, iniciar como copiloto, me parece que la ley dominicana exige la licencia comercial, que se toman algunas 300 horas, 300, 400 horas de vuelo. Para ser comandante de la aeronave, habría que tener licencia de transporte de línea aérea y ya eso exigiría unas 1.500 horas. Pero hablando a grosso modo, una tripulación como esa, el capitán me parece que tenía 8.000 horas y él puede haber tenido cualquier cosa de 500 a 3.000 o 4.000 horas. Francisco, ¿tienes conocimiento? A mí me sorprendió la rápida respuesta, una vez ocurrido la tragedia, el accidente, de la rápida respuesta en
en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Me parece que un par de horas después se restablecieron las operaciones. ¿Tú tienes conocimiento del Así protocolo que se siguió, si fue correcto, cómo pudieron enfrentar esta situación tan rápido? Mire, capitán, cuando la gente me pregunta sobre ese giro y por qué coger para las Américas y por qué no fueron a San Isidro, yo he tenido emergencias y una de las cosas que uno piensa es qué tipo de tener cuando llegues. Las Américas es un aeropuerto internacional, por tanto el equipo de rescate, el equipo de bomberos tiene un nivel más alto. Es un aeropuerto que tiene un sistema de aproximación tal, ILS, que no sé si el de San Isidro está funcionando, no sé si está funcionando. O sea, en definitiva, es un aeropuerto mucho más preparado para manejar una emergencia. En el protocolo, los bomberos del aeropuerto están constantemente practicando la reacción. No me sorprende que llegaran inmediatamente. Es un avión que entiendo que declaró emergencia. Eso es algo que todavía no se ha confirmado. Cuando un avión declara emergencia, la torre de control solo debe de punchar un botón y ya los bomberos están activos. Y el protocolo del cese de operaciones se hace hasta que llegue la comisión investigadora que toma de la escena y decide si el aeropuerto reabre o no. El aeropuerto de las Américas ayer estuvo cerrado, creo que como una hora, algo así. Se desviaron varios vuelos a Punta Cana, a Santiago, ¿no? Y creo que después de una hora reabrió y siguió sus operaciones normales. Francisco, tú has dicho que has tenido eventos de emergencia. ¿Tú pudieras contarnos cuál fue el más peligroso y cómo lograste superarlo? Brevemente. Yo diría que cuando era instructor de vuelo, estaba en una de esas avionetas y chocamos con un ave bien grande que se destruyó totalmente en la propela, en la hélice del avión, y nos cayeron todos los encima del parabrisas. Entonces no veíamos si la propela estaba destruida o no. Y recuerdo que pedí autorización para aterrizar. Bueno, esto sucedió en Dayton, Florida, y el aeropuerto tenía dos pistas, una pequeña y una grande. Y recuerdo que la torre de urgencia y pedí aterrizar en la pista pequeña y ellos tenían un avión parado. La torre me dijo que no era posible. Yo giré hacia la derecha para la pista grande y le dije que la torre me dijo que tampoco era posible porque venía un Delta llegando. Y le dije, bueno, y entonces apunté a la grama y en ese momento él mandó el Delta a frustrar el aterrizaje, a subir, y yo aterricé en la pista grande. Hablando sobre esa historia, usándola como con lo que pasó ayer, cuando los pilotos declaran emergencia, la ley, la regulación les da autorización a hacer lo que ellos entiendan necesario para la aeronave y todo el sistema de control de tránsito aéreo ponerse a su disposición para lo que ellos necesiten. Por tanto, si el piloto decidió regresar a Higüero y luego cambió para ir a las Américas, control de tránsito aéreo no debe de decirle hacia dónde, eso lo decide él o ella como les convenga. Bueno, Francisco, agradecerte tu participación en Voz Expertina, todas estas interesantes informaciones y dejar las puertas abiertas para que vuelvas a participar aquí con nosotros. Muchas gracias. Quiero concluir con decir que es una pena, lamentamos mucho que esto haya sucedido. La Asociación Nacional de Pilotos perdió ahí 2 miembros y la familia, por supuesto, murió de vuelo. Quiero que no se busque un culpable al que queramos ver como el villano en la película. Ese es un error en estas cosas. No es el IDOSA, no es el IDAC, no son los pilotos. Es estructura de seguridad operacional que va en 2 vías. Es algo que debemos trabajar, es algo que República Dominicana tiene que mejorar. Yo llevo tiempo que, por ejemplo, no hay radares
meteorológicos, es algo increíble que todavía no haya, y que el gobierno debe ponerse las pilas con eso. Bien, bien. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. A ustedes vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan.